trabajadoras de Chile, movilizados a lo largo y ancho de nuestra patria, para decir con fuerza, con mística, con alegría: aquí está la voz de los trabajadores, aquí está la amenaza permanente para quienes quieren perpetuar el sistema neoliberal. La clase trabajadora, organizada y en las calles, hoy día conmemora su 1 de mayo. Un abrazo fraterno a todas las autoridades que nos acompañan en este día, ministros, ministras, subsecretarios, parlamentarios, presidentes de partidos, porque todos tienen cabida necesaria en la posibilidad de hacer de este Chile un Chile más próspero. No se podrán hacer cambios en nuestro país sin la clase trabajadora, pero solo con nosotros no basta. Tenemos que ser miles más para que estas inmensas mayorías que plagan las calles de nuestro país hoy efectivamente puedan ver garantizados sus derechos. Trabajadores del mundo privado que hoy día están viendo golpeada su realidad con la implementación de la reforma, esa reforma por la que luchamos para tener derecho a huelga, para tener extensión de beneficios, para poder tener piso mínimo, esa reforma que nosotros necesitamos. Hoy día hay empleadores que pretenden vulnerarla, tratando de imponernos servicios mínimos en todas las áreas para tratar de neutralizar nuestra capacidad negociadora. Hacemos un llamado y un saludo fraterno a todas las organizaciones que este año tendrán que negociar con la nueva ley, particularmente a nuestro sindicato Interempresa Líder, que está enfrentando ya la dureza de la demanda por servicios mínimos y también, por cierto, a Banco Estado. Trabajadores públicos, pero que también están viendo sometida su derecho a negociación por la vía de este artilugio. Nuestro reconocimiento a ellos, que están hoy día enfrentando la nueva ley, pero también a quienes hoy día no están cubiertos por la nueva norma y que también están enfrentando negociaciones duras, muy difíciles, como las que vivió en su momento el sindicato de Home Center, con más de 8.000 trabajadores, 400 de ellos ya despedidos, que participaron en el proceso de negociación. ¿Acaso esa es la clase empresarial que respeta los derechos, la que después de una huelga echa a los conflictivos? Eso no es lo que queremos para nuestro país. Y así como nos duele lo que ha ocurrido con los trabajadores de Home Center, también nos duele la movilización que están enfrentando mis colegas, los trabajadores de la educación, de los colegios de la sociedad de instrucción primaria, de los colegios MATE, sí señores, de los mismos que se coluden, esos mismos que se coluden, hoy día están golpeando a sus trabajadores y trabajadoras a nivel nacional al no querer avanzar en las justas reivindicaciones de quienes somos soporte para que este país goce de ese derecho pleno a una educación de calidad. Por lo tanto, estamos convocados aquí con eventos dulces y situaciones amargas, pero no por eso vamos a desfallecer. Trabajadores del campo, de la ciudad, los cientos de trabajadores públicos que están congregados en estas calles, trabajadores de la FEMPUS metropolitana, de la NEF, trabajadores de la salud, quien quiera mirar en el movimiento sindical divisiones, señores, nuestra respuesta es contundente. Estamos en las calles porque queremos más y mejores derechos y vamos a estar en todos los espacios porque no hay fronteras entre trabajadores públicos y privados, entre trabajadores a honorarios y de planta, entre los trabajadores del campo y de la ciudad. Trabajadoras, también un saludo especial para ustedes. Las trabajadoras remuneradas, las que recibimos un salario, pero también las que no lo reciben y que se despliegan en el trabajo del hogar, que es muchas veces un costo y un sacrificio mayor y que sin embargo es muy poco reconocido. Nuestro saludo a las trabajadoras de las casas, a quienes nos permitimos, gracias a ese esfuerzo, que nuestros compañeros sean el sostén de nuestro hogar. Sabemos muy bien
los desafíos que tenemos. Y saludamos, por cierto, contar hoy día con un Ministerio de la Mujer. Aquí tenemos a nuestra ministra para hacernos cargo de esos desafíos y de esos debates. Pero también tenemos que saludar a los trabajadores lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, porque el mundo del trabajo no tiene fronteras. No somos solo hombres y mujeres, somos todos los que queremos que se respeten nuestros derechos y nuestra condición. Mi reconocimiento al NUMS, que hoy día está marchando con nosotros. También reivindicamos todos los derechos en nuestra conmemoración. Un saludo también a los trabajadores migrantes, a los golpeados, a los más explotados, a las trabajadoras de casa particular, pero también a los cientos de trabajadores de servicio, de aseo, que nos tienen ahí en condiciones muchas veces deplorables y que son ese soporte para que Chile sea más grande. Muchas gracias a ustedes, trabajadores migrantes, por venir a engrandecer nuestro país, porque es eso lo que hacen, contribuyen al desarrollo de manera generosa de este Chile próspero. Y nuestro saludo, por cierto, a quienes más les cuesta organizarse también, a los trabajadores independientes, los trabajadores por cuenta propia, los que difícilmente se pueden constituir en un sindicato y que viven los pesares de sus condiciones laborales, a los cientos y cientos de trabajadores y trabajadoras que hoy día las empresas los mandan a trabajar a sus casas con jornadas extenuantes, sin ningún control y fiscalización. A todos ellos también nuestro saludo, porque un trabajador que no está en una empresa, que no está en un puesto de trabajo con contrato y protección social, no lo hace por gusto. Es porque tenemos que preguntarnos qué tipo de empleo está creando nuestro país, que tenemos a trabajadores que prefieren estar en condiciones de independencia, sin protección social, para poder resguardar los ingresos mínimos y dignos que se merecen. Por lo tanto, nuestro reconocimiento a ellos, a los trabajadores de las ferias libres, los de la feria Cristian Mata, que están con nosotros hoy día marchando y que están viviendo también situaciones complejas. Nuestro saludo también a quienes luchan más allá de las fronteras de los debates laborales, a los trabajadores y la comunidad de Tiltil, que hoy está movilizada por el derecho a un medio ambiente sano, justo para su familia, para sus niños. No podemos seguir pensando que las desigualdades nos tienen que transformar algunas comunas en el patio trasero de otras. Tenemos que ser un país desarrollado, por cierto, pero para eso no podemos agobiar a los habitantes de ciertas comunas ni dañar el medio ambiente, porque con eso no avanzamos en un desarrollo sostenible. Nuestro afecto y nuestro saludo también a quienes han hecho posible esta conmemoración también, darle este marco de mística, de alegría, de construir desde las artes la posibilidad de hacer carne este llamado a la unidad, este llamado a un Chile que necesita el pueblo unido. Nuestro reconocimiento a los trabajadores de las artes, a los músicos, a los artistas, a los que danzan, a los pintores, a los artistas gráficos, a todos los que hacen posible que finalmente Chile tenga historia y identidad. Y lo hacemos, que ustedes lo han visto en nuestro afiche, con la conmemoración del natalicio de los 100 años de Violeta Parra, que nos marca fuego a los trabajadores, pero también con el dolor de la partida de Ángel Parra. Nos duele la partida de cada uno de ellos, pero por cierto que también nos convoca a hacerles más homenaje, porque son de nuestra savia, son savia trabajadora. Hacer, por cierto, también nuestro, más que saludo, nuestras condolencias profundas a las familias de los 2 trabajadores muertos este fin de semana. El día sábado, en la empresa Fruna, 2 trabajadores murieron, uno de un infarto, otro por suicidio. Nos duele y nos demuestra la muerte de estos trabajadores, que hay mucho camino por recorrer aún en nuestro país, para que aprendamos y nos peguemos en la piel que el desafío por revalorizar el mundo del trabajo y a los trabajadores no es solo una consigna, es el derecho a vivir y a no tener que tener el riesgo de no ver a un familiar luego de ir a su puesto de trabajo.
nuestro abrazo fraterno a estas familias. Y por cierto, aunque hemos tenido diferencias, nuestro saludo y reconocimiento a los trabajadores de los medios de comunicación, que hoy día están con nosotros trabajando para cubrir esta manifestación. Se merecen nuestro reconocimiento. Sabemos que ustedes no resuelven las líneas editoriales, por lo tanto, son nuestros pares en esta lucha por más y mejores derechos. Nos convocamos, como cada año, en nuestra conmemoración del 1 de mayo, con la convicción plena de que nuestras luchas y nuestra voz debe colmar las calles a nivel nacional para reafirmar con fuerza que los trabajadores y trabajadoras somos ese contingente imprescindible y necesario para que los países avancen, crezcan y se desarrollen. En este minuto se están desarrollando y desplegando actos de las CUT provinciales y zonales en todo el país, planteando este mismo mensaje, el mensaje del reconocimiento a nuestra lucha. Lo hacemos además asumiendo nuestra responsabilidad con el pueblo de Chile, de ensalzar las banderas por la igualdad, la plena democracia y la justicia social como la gran tarea, pues la derrota de la desigualdad depende de este futuro próspero que todas y todos anhelamos. Enfrentamos como movimiento sindical duras batallas en Chile, pero también en América Latina y el mundo. Nos hemos puesto de pie una y mil veces cada vez que se ha intentado retroceder en nuestros derechos y las conquistas de nuestro pueblo. Porque somos ese pueblo que se levanta de madrugada para tomar el Transantiago y realizar un viaje de 1 hora o más para llegar a nuestros puestos de trabajo. Somos el pueblo que vive el agobio de los bajos salarios y el temor al despido. Somos los emprendedores, los que debemos volcar todo nuestro ingenio para acceder a un ingreso justo. Somos el pueblo que sufre al no tener asegurado el acceso oportuno a la salud. Somos los que ponemos en riesgo nuestra vida por no tener un empleo seguro, los que luchan por el derecho a la vivienda y los que sufren por la delincuencia. Cuando se produce un portonazo, escúchenlo, a quien se está afectando ahí es un trabajador y trabajadora. Por eso nos sentimos legítimos demandantes de cambios en nuestro país, porque vivimos el agobio de estos tiempos de profunda desigualdad. Somos trabajadores los que podemos mirar la vida con más esperanza cuando nuestros salarios no deben ser destinados al pago de un derecho como es la educación y hoy día poder contar con acceso a la gratuidad. Somos legítimos actores y protagonistas de los tiempos, pues nuestra fuerza intelectual y física es la que permite que Chile sea grande. Por ello es que no solo nos levantamos con orgullo hoy a conmemorar a nuestros mártires, sino que también a redoblar nuestro compromiso con su legado, con el trabajo decente, con la legítima reivindicación por nuestros derechos y por cambios profundos en nuestro país que favorezcan a las grandes mayorías. Desde esta tribuna queremos señalar nuestra más férrea solidaridad con nuestros hermanos sindicalistas argentinos que han vivido el peso de la represión por parte del gobierno de Macri por el solo hecho de defender las conquistas ganadas en la lucha. Nuestra solidaridad también con el movimiento sindical brasileño, que este 28 de abril convocó una huelga general contra las políticas regresivas que está imponiendo Temer, aprobando una ley de tercerización, lo que también nosotros conocemos, el subcontrato, y hoy buscando además una reforma al sistema de pensiones. Como podemos ver, vivimos tiempos convulsionados y complejos en materia de derechos laborales y salariales, pero no solo en Chile. Esto lo estamos viviendo en otros países de nuestra América. Por ello es que no dejaremos de clamar por justicia para todos y todas las trabajadoras, más allá de nuestras fronteras, porque nuestra lucha no es solo en un territorio, es una lucha en defensa de nuestra clase, la clase trabajadora. Cuando desde el movimiento sindical pregonamos entonces que no nos da lo mismo quien gobierne,
no es solo una reflexión que mira las fronteras nacionales, considera también la experiencia de nuestra América, de lo que hoy están viviendo trabajadores y trabajadoras como nosotros, que de manera cruda y descarnada nos muestran la consecuencia práctica de los gobiernos que los conducen. Sin el golpe perpetrado al gobierno de Dilma Rousseff, hoy no estarían los trabajadores viviendo el peligro de la subcontratación. Si no fuera Macri quien gobierna Argentina, no se estaría viviendo la represión que viven los sindicalistas argentinos. Conmemoramos este Día Internacional de los Trabajadores a meses de un nuevo proceso electoral presidencial y parlamentario en nuestro país. Y bajo un escenario de desconfianza y sospechas de las instituciones que ha impactado duramente la participación ciudadana. Como Central Unitaria de Trabajadores, no podríamos sostener que nos parece normal o necesario este estado de situación. Nos remece y estremece ver que en nuestro país la consigna de que todos son corruptos comienza a hacer carne en nuestras bases y el mundo del trabajo, escondiéndose en ello el peligro de entregarse a la indiferencia y permitir por omisión que quienes han puesto todo de sí para que asumamos ese predicamento cuenten con el mejor y más propicio escenario para mantener la impunidad ante la ausencia de actores vigilantes. Miramos con profunda preocupación el actual estado de nuestro país, donde la construcción social, colectiva, solidaria, fraterna, se pretende reemplazar por la sospecha de todo y la desconfianza en todos. Fenómenos que traen consigo indignación, molestia, rabia, pero que no aseguran demandas de justicia, sino más bien han llevado a la sociedad a restarse de los procesos sociales y políticos. No cabe duda que todo hecho de abuso nos debe indignar, pero la indignación por sí sola no resuelve los problemas, ni construye mecanismos de control que impidan que estos hechos se repitan. Eso se logra actuando, organizándose, asumiendo que tras el abuso se esconde una batalla que no es solo entre corruptos y limpios, sino que es por sobre todo la lucha contra la codicia de unos pocos a costa de las grandes mayorías y sus derechos. Y esa pelea ciertamente que requiere la voluntad de todos para enfrentarla. No obstante, es claro que el destape en este tiempo de estos hechos da cuenta también de un momento de desprendimiento de la fe ciega en las instituciones. A nuestros ojos, un síntoma más de que hoy estamos viviendo el verdadero cierre de la transición. Una transición que por sus propias imperfecciones terminó abriendo puerta a los abusos que hoy se denuncian. Donde la democracia y el orden social, que debían estar al servicio de todas y todos, quedó radicada en unos pocos, desalojando a los actores sociales de aquel necesario proceso y incubando la desconfianza, la sospecha y el conflicto. Estamos viviendo de manera muchas veces dolorosa, pero necesaria, el anhelado cierre del proceso de transición, pero según cómo decante este proceso, será también cómo vamos a enfrentar el nuevo tiempo que se avecina. Pero hay lecciones que tomar de lo que hemos vivido en este proceso, en estos últimos 30 años. Y quizás la más importante de ellas es que se requiere de actores sociales activos y legitimados para poder avanzar de manera unitaria en la batalla, para impedir que sea el desencanto y la desidia lo que se tome las batallas futuras. Este 1 de mayo entonces lo enfrentamos con un país convulsionado y activo en sus demandas, con desconfianza en las instituciones y a puertas de un proceso presidencial y parlamentario, que nos enfrenta probablemente con todos estos elementos al peor de los escenarios. ¿Y cuál es ese peor escenario para los trabajadores y trabajadoras de Chile? Que vuelva la derecha al gobierno. Ese es el mayor riesgo que estamos viviendo hoy día. No estamos ante un momento plano o de simple continuidad. Tenemos una gran oportunidad de incidir en este proceso y por lo tanto debemos poner todo de nuestra parte para transformar al mundo sindical en una fuerza clave y decisiva para definir el rumbo de nuestro país. Pero no somos ingenuos.
Somos conscientes de nuestra fuerza y capacidad, pero también de que por ello seremos objeto de duras críticas y nos van a tratar de deslegitimar. Prueba de ello es la acción dirigida que se ha realizado en el último periodo, principalmente por algunos líderes de opinión y agentes del fascismo, como el ex comandante Arancibia, que usan y abusan de nuestros debates públicos buscando disminuir nuestra capacidad de acción ante la política contingente. No pretendemos tapar el sol con un dedo. Como movimiento sindical vivimos debates intensos, pero a diferencia de muchos, no escondemos la cabeza bajo la tierra ni pretendemos esconder la diversidad de opiniones que tenemos. Nuestros debates son públicos porque no tenemos nada que esconder. No tenemos que rendir cuentas ante tribunales por corrupción. No estamos imputados como si lo está un candidato presidencial. Nuestro estado financiero es público, pues no hay ningún financiamiento irregular que esconder. No tenemos conflicto de interés ni pagamos para que nos hagan leyes a nuestra medida. Y hoy hemos puesto a disposición de todas y todos los padrones oficiales de nuestra elección para quien quiera conocer nuestra realidad. Podemos decirlo con orgullo y la frente en alto. Tenemos las manos limpias. Duela a quien le duela. Podemos cometer errores, podemos equivocarnos, pero no metemos las manos. Nosotros no tenemos nada que esconder y por ello no vamos a inhibir la opinión de ningún dirigente ni ninguna organización, porque el movimiento sindical vivo que representamos debate y discute. Ese es nuestro patrimonio, el ejercicio real de la democracia, donde todas las opiniones son respetadas, pues no es el sindicalismo donde está nuestro enemigo ni nuestro adversario. Nuestro enemigo de clase sigue estando en la vereda del frente, sigue siendo el capitalismo explotador y la codicia extrema que nos oprime y niega derechos solo por mantener sus suculentas ganancias. Que lo sepan todos aquellos que pretendan usufructuar del debate del movimiento sindical. No podrán con nosotros y si pretenden acallarnos, nuestra respuesta será cada vez más contundente y no solo en el discurso, sino que en las calles como hoy saldremos a las calles cada vez que nos quieran desacreditar, saldremos a las calles cada vez que tengamos que demandar mayor justicia social. No nos van a detener. El pueblo unido jamás será vencido. Hemos tomado la decisión política como central de pasar a una nueva fase. Hay un periodo político que se agotó y hoy entramos a un tiempo nuevo. Si hubo una CUT para avanzar en la transición política de los últimos 30 años, hoy estamos preparándonos para una CUT a la ofensiva. Eso es la autorreforma sindical, camino que iniciamos en nuestro último congreso de la mano de una profunda reforma de estatuto. Pero ¿qué es lo principal que se debate? Que hoy nos disponemos a articularnos en consejos sectoriales para hacer una contraparte activa a la patronal. Ya no solo habrá que entenderse con las 7 ramas de la CPC, desde hoy en adelante también habrá que entenderse con las ramas sindicales, porque vamos a ir a disputar este espacio en todas las luchas y en todos los terrenos. El Consejo Superior Laboral nos da una tremenda oportunidad a partir de los consejos sectoriales y esa oportunidad no la vamos a desechar. Vamos a pelear, por tanto, como lo hemos hecho históricamente, por profundizar las reformas y avanzar en un efectivo derecho a negociación ramal. Esa es la batalla sindical del periodo que se avecina. Y en ese marco, nuestros planteamientos de este 1 de mayo serán la carta de navegación con que el movimiento sindical representado en la CUT se desplegará con fuerza y potencia en los meses que vienen. Es claro que durante los últimos 3 años
Hemos visto por primera vez la posibilidad cierta de avanzar en demandas históricas del movimiento social. La movilización desplegada durante las últimas décadas ha sido clave y decisiva para que las propuestas se pudieran abrir paso, pero se ha requerido no solo de la fuerza en las calles, sino también de la voluntad política para construir las mayorías sociales que nos permitan avanzar. Consolidar un Chile con plenos derechos para estas mayorías exige que en toda nuestra diversidad avancemos en unión y actuemos de conjunto. Avanzar en reforma educacional, tributaria, laboral, profundización de la democracia con el voto de los chilenos en el exterior, terminar con el sistema binominal, una nueva ley de partidos políticos y financiamiento de las campañas, ley de acuerdo de unión civil, creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, titularidad para 30.000 docentes, carrera docente, ley de cuotas para trabajadores con discapacidad, ley de postnatal y derechos a la cuna para funcionarios públicos, creación de 2 nuevas universidades, legislación para trabajadoras de casa particular, entre otras leyes y normas aprobadas, es la expresión concreta de que es posible superar la lógica mezquina de avances en la medida de lo posible y que podemos ir un paso más allá. No obstante, este proceso de avance es una tarea que aún está incompleta y que requiere seguir profundizándose, no solo en las propuestas y compromisos pendientes que se deben cumplir por el actual gobierno, sino también respecto de los desafíos del próximo periodo, donde la tarea debe ser consolidar lo avanzado y profundizar las políticas que permitan derrotar la desigualdad. Como CUT tenemos plena conciencia del desafío, pero también de las dificultades para avanzar. Y que desde el rol que nos toca, el camino debe ser de fortalecimiento de la unidad del mundo social, asumiendo como un valor y no como un problema nuestras legítimas diferencias. No se podrá avanzar ni profundizar cambios en nuestro país si como movimiento social y particularmente sindical no presionamos para que el empate político sea superado y se incline la balanza a favor de las grandes mayorías en nuestro país. Aún más hoy, donde la propia coalición de gobierno pretende llegar con 2 candidaturas presidenciales a la primera vuelta, abriendo un flanco tremendo de riesgo para que la derecha se consolide. No podemos quedar presa entonces en tiempos tan llenos de oportunidades a un debate presidencial y parlamentario radicada en las disputas de los partidos o movimientos políticos que hacen de la crítica a su adversario o la competencia por quién marca más en la encuesta el debate de fondo. Los partidos y movimientos políticos tienen una responsabilidad histórica y todos aquellos que pretendan disputar espacio de poder deben poner sobre la mesa sus propuestas, sus programas, pero también de velar con quienes pretenden construir mayoría, pues de ello dependerá la profundidad del nuevo tiempo. Desde el Frente Sindical, sin duda que son muchas y de muy largo alcance nuestras demandas, pero tenemos absolutamente claro que la tarea del periodo nos demanda capacidad de priorizar en puntos clave. Una materia que sin duda tiene que ser parte de este debate es el tema del empleo. Como central, vemos con preocupación el carácter regresivo del empleo que se está creando en nuestro país. El crecimiento de los trabajadores por cuenta propia no solo resulta preocupante como expresión de la tendencia a la informalidad, sino que nos alerta respecto del tipo de empleo formal que se está creando. Si la opción por buscar mecanismos de ingresos que sean independientes es el camino que se está siguiendo hoy, no es solo la búsqueda de nuevas formas de trabajo, es el reflejo del mal empleo que se está promoviendo por parte de los empleadores en este país. Que un trabajador o trabajadora deba volcar todo su ingenio y capacidad para poder buscar ingresos sin protección social es sobre todo porque hay ausencia de un empleo de calidad. Un trabajador independiente puede contar con ingresos, pero eso no es trabajo decente. No lo que creemos nosotros, sino incluso lo que propugna la OIT. El trabajo al que aspiramos como central es un trabajo no solo con ingresos justos, sino también con protección social, con derecho a organización, entre otros. Es decir, asumir la conciencia de que el empleo no es un favor que se nos hace a los trabajadores y trabajadoras,
De ello, señalar que el 71% de trabajadores está cubierto por la ley de accidentes laborales, pero sigue habiendo una deuda con el 30%, principalmente ellos trabajadores independientes. Y debe alarmarnos los datos respecto de salud mental, siendo la segunda enfermedad profesional con más alto requerimiento por parte de los trabajadores, y donde el 65% de los diagnósticos de enfermedades de salud mental está radicado en mujeres. Mientras no asumamos entonces que el desafío país es contar con una política de Estado que garantice la seguridad social como un derecho fundamental, seguiremos teniendo pendientes grandes en esta materia. Sobre pensiones, ya lo señalábamos. Estamos conscientes que la urgencia del periodo en esta materia es producir los cambios para que ningún trabajador o trabajadora siga recibiendo pensiones de miseria. Pero volvemos a reafirmar que bajo el actual sistema, toda medida que busque perfeccionar el modelo de AFP será solo una medida de mitigación. Preocupa de sobremanera, además, que algunos ministros relativicen el anuncio de que no debe destinarse un peso más a las AFP, pues resulta incomprensible seguir destinando recursos a un sistema fracasado. Por lo tanto, el primer paso, sin duda, debe ser ni un peso más a la AFP. Este comienza a ser el fin de este sistema perverso. Por lo tanto, llamamos a que el debate en esta materia parta con ese piso mínimo. Sabemos que este debate va a ser duro, pues son muchos los intereses que se ponen en juego. Por ello, no dejaremos un espacio para levantar nuestras propuestas y llevar nuestra voz al Parlamento. Junto con esta demanda, sabemos que la tarea por dignificar el trabajo y revalorizar nuestro rol no pasa solo por el cumplimiento de los mínimos en el trabajo decente. La propuesta de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, presentada por la diputada Camila Vallejo, merece todo nuestro reconocimiento como central. Si bien dentro de nuestras organizaciones tenemos diversas realidades, lo cierto es que abrir la puerta a la demanda legítima de acceso a una jornada laboral que reconozca el tiempo de ocio como un derecho, ese mismo reconocimiento que nos tiene hoy conmemorando este 1 de mayo, sin duda que no podemos dejarlo pasar y debemos tomarlo como una bandera de lucha del movimiento sindical. Volver a mirar con rostro humano el debate del mundo del trabajo es una oportunidad que no podemos dejar pasar los sindicalistas comprometidos con Chile. Estaremos apoyando y profundizando la propuesta en esta materia, que sabemos es tremendamente sentida y valorada por los trabajadores y trabajadoras. Pero no solo demandas laborales nos convocan al pensar en propuestas para un año marcado por las elecciones. Nuestros 2 últimos congresos como central han sido enfáticos en señalar que el debate sobre el modelo de desarrollo es una tarea de primer orden. Si pretendemos asegurar derechos en nuestro país a mediano, corto y largo plazo, necesitamos, por cierto, revisar el actual modelo y avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible, es decir, aquel donde convivan la sociedad, el medio ambiente sano y justo, la cultura y la economía. No es la una sobre la otra, ni una por sobre las demás. Repensar nuestro modelo de desarrollo, no obstante, implica, a nuestro juicio, pensar un cambio sustantivo en la actual política económica. Y ese es el desafío. En nuestro caso, la propuesta es pasar del actual modelo extractivo a un modelo industrializado. Sabemos que todas estas propuestas y planteamientos, sin embargo, no podrán consolidarse si no asumimos la más difícil, pero la más necesaria de las demandas: contar con una nueva constitución para Chile. Queremos una nueva constitución construida en democracia, que le devuelva protagonismo al Estado y que garantice los derechos económicos, sociales y culturales, dando paso a un Estado social de derechos. Si queremos avanzar hacia más derechos y mayor justicia social, es inevitable tener que debatir una nueva constitución. Asegurar como política de Estado la gratuidad en la educación,
y el fortalecimiento del sistema de salud público, que es una de nuestras grandes batallas, que es de las grandes batallas que está dando el mundo de los trabajadores de la salud por garantizar el acceso oportuno a este derecho, esta tarea. Nadie sobra. Por el contrario, faltan muchos que se sumen. Tenemos claro cuál es el camino que debemos recorrer. Sin embargo, no podemos sentirnos tranquilos o ser meros espectadores, pues como lo señalábamos, hoy se cierne sobre nuestras cabezas la amenaza real de que la derecha vuelva al gobierno. Ya ha sido claro el planteamiento de su candidato: echar atrás la reforma tributaria, educacional y laboral. Y es cierto, hemos vivido luces y sombras en estos años. Hemos logrado consolidar avances en materia laboral y hemos vivido conflictos fuertes con el gobierno. Se impuso el año pasado un acuerdo de salario mínimo entre el Ministerio de Hacienda y el Parlamento, vulnerando incluso convenios de la OIT que han sido ratificados por Chile en esta materia. Logramos establecer el Consejo Superior Laboral, la ley de piso mínimo y control de la extensión de beneficios junto con el derecho a huelga sin reemplazo externo ni interno. Sin embargo, hoy estamos viviendo el abuso de los empleadores en la definición de servicios mínimos como una táctica para dejar a los sindicatos desprotegidos en medio de esta tensa implementación de la reforma. Y en todo este contexto nos asombramos con el nombramiento por parte del gobierno del abogado Arturo Prado Puga como integrante de la Corte Suprema, ex gerente de fiscales del Banco BCI, con más de 5 juicios por prácticas antisindicales y con más de 36 multas, que bien saben y bien conocen de su trayectoria las trabajadoras del sindicato número 1 del BCI, que están hoy día en esta marcha y que nos han dicho: Central Unitaria de Trabajadores, no podemos permitir que este personaje pase a formar parte de la cuarta sala, precisamente la cuarta sala que aborda el debate laboral. Por lo tanto, hemos visto luces y sombras, y nuestro llamado en esta materia es a que se inhabilite a este abogado, eje de las prácticas antisindicales en el BCI, frente a esta nominación. Y claro, es evidente que no podemos decir, por lo tanto, que todo ha sido un avance en este periodo. Tenemos diferencias en algunas cuestiones con este gobierno, sustantivas en algunas de ellas, pero nada de ello y de las acciones que podamos hacer para revertir estos retrocesos nos podrían llevar a pensar que es mejor que nos gobierne la derecha. Somos una central independiente y autónoma, pero no seremos cómplices por ello de quienes buscan retroceder en derechos de los trabajadores y el pueblo. No nos da lo mismo que el gobierne y no queremos a la derecha gobernando nuestro país. Por eso, sabemos que el tiempo presente significa un desafío profundo para las fuerzas democráticas. Aquí no se trata de un juego de fuerzas o de la disputa de la izquierda o el centro. La urgencia del periodo es entender quién y dónde pendientes del presente, porque es posible ir un paso más allá de los límites de lo posible, porque nuestra responsabilidad es con las grandes mayorías en nuestro país. Por todo ello y más, es que nos hemos convocado este 1 de mayo a reafirmar nuestro compromiso al calor de una consigna histórica, pero más necesaria que nunca. Chile necesita al pueblo unido y los trabajadores y trabajadoras pondremos todo de nosotros para que este anhelo se convierta en realidad. ¡Viva Chile! ¡Vivan los trabajadores! ¡1000 veces venceremos! Marchamos juntos para hacer florecer la dignidad y todas las conquistas que buscamos han hecho justicia y libertad. Tenemos herencias del pasado, ejemplos de la organización. En todo
triunfo lograremos con la unión. Central Unitaria de Trabajadores, la CUT de Chile, fuerza principal. La CUT es la herramienta poderosa, bandera de la lucha sindical. Central Unitaria de Trabajadores, la CUT de Chile, fuerza principal. La CUT es la herramienta poderosa, bandera de la lucha sindical. La patria se construye con nosotros, por el campo, la mina y el taller, por todas las industrias y oficinas. Con este llamado a la unidad, con este llamado a estar unidos y atentos, con la convicción que nuestro país, Chile, necesita un pueblo unido, le pedimos este 1 de mayo las palabras de la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa. Un aplauso para ella esta tarde. Central Unitaria de Trabajadores, la CUT Con todo, con la certeza que hay que desatar las amarras heredadas por la dictadura, llamamos a profundizar los espacios democráticos para avanzar por justicia social y una justa distribución de la riqueza. Con este llamado les queremos invitar a que sigamos en esta conmemoración del 1 de mayo, porque hoy tenemos una gran fiesta musical y cultural de los trabajadores